momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes. Soy Hermes Acuña. 19 de junio de 2018. En el aire, desde la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, AM 1580 Tradición, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a nuestro operador, el señor Iván. Nuestros teléfonos, 4713-2517, 4754-8784. Email, info, hablando de seguridad, @gmail.com. Radio online, www.amtradición.com.ar o imagenderadio.com.ar. También estamos en Facebook. Podrán ustedes escuchar los audios de nuestras emisiones, bajarnos o requerirnos algún audio en particular y con mucho gusto se lo haremos llegar. Tantas veces les he dicho que la inseguridad obedece a una multicausalidad. Y cuando hablamos de múltiple causalidad, hablamos de muchas causas, de múltiples causas. Razón por la cual el abordaje debe ser multidisciplinario. Es decir, son varias las ciencias que pueden y deben opinar acerca del fenómeno de la inseguridad. Una es la educación, basamento pilar de cualquier sociedad. Educación, salud, justicia son los pilares de cualquier sociedad. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy no vamos a hablar de un tema de seguridad o inseguridad. Como ustedes saben, mañana es un aniversario más de la creación, no de la creación, sino de el festejo del Día de la Bandera por una razón muy especial. Mañana 20 de junio, como todos los años y desde hace muchos años, se conmemora el Día de la Bandera Nacional Argentina. Nuestra bandera tiene mucha historia, muchos entretelones, muchos datos que el común de las personas no conocemos, que el hombre de a pie no conoce, porque no fue tan fácil llegar definitivamente a la bandera que hoy todos queremos, admiramos, y muchos se han jugado y perdido la vida por ella, cumpliendo con ese juramento que oportunamente, por la profesión que habían abrazado, juraron defenderla hasta morir. Y son muchos los héroes que han entregado su vida y su sangre por nuestra República Argentina y por ese juramento que en algún momento hicieron frente a nuestra bandera nacional argentina. Para hablarnos, para enseñarnos, para contarnos esas pequeñas cosas que a veces los libros no reflejan, hemos convocado a un amigo, a que hemos convocado varias veces, y nuestro agradecimiento público por su permanente disposición. Solamente es necesario llamarlo por teléfono y si no tiene otra ocupación de las tantas ocupaciones académicas que tiene, aquí está con nosotros. Y es un hombre de San Martín también. Y me refiero al teniente coronel Horacio Enrique Morales, retirado de nuestro ejército argentino, quien es historiador, es escritor, es docente, es vicepresidente, entre otros cargos, del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de General San Martín, es decir, nuestra ciudad. Horacio, bienvenido y muchas gracias una vez más. Gracias, Hermes, por esta nueva invitación y a disposición del programa. Siempre, Horacio, y lo reitero, siempre tu disposición
porque realmente sos un historiador con profundísimos conocimientos y como decía en la introducción, con conocimientos que a veces no trascienden porque no están en los libros, o están en letra chica, o tal vez porque no dimos con el libro adecuado. Nuestra bandera no nació de un día para otro. No, indudablemente que no. Nosotros mañana, los argentinos, conmemoramos el 198 aniversario del fallecimiento de quien consideramos con justa razón y justicia que ocupa con don José de San Martín el sitial de Padres de la Patria, Manuel Belgrano. El Día de la Bandera se conmemora los 20 de junio desde el año 1938, es decir, estuvo 126 años en que nuestro emblema máximo, el que todos los argentinos defendemos con orgullo en todas las situaciones, estuvo 126 años sin que fuera conmemorado un día del año en honor a esta bandera que nos legó don Manuel Belgrano. ¿Y por qué se eligió el 20 de junio? El primer izamiento se realiza en las barrancas de Belgrano, en las barrancas del Paraná. Del Paraná. Un 27 de febrero de 1812. Belgrano... Perdón, con la famosa batería Libertad e Independencia. Exacto. Ya había creado la escarapela nacional que fue aprobada por la Asamblea del año 3. Luego de haber sido designado jefe del regimiento de Patricio, se le ordena reforzar la costa del Paraná. Perdón, Horacio. Sí. Este es un dato poco conocido. Belgrano fue jefe del regimiento de patricios. Exacto. Qué interesante. Sí. Anteriormente, para la segunda invasión inglesa, fue sargento mayor de Patricio, con Romero, el coronel Romero de jefe. Muy joven Belgrano. Sí, claro. Él es 1770. Claro. Para las invasiones inglesas tenía la primera 26 años. Claro, muy joven. Es decir, 26 años exacto. En su marcha, que pasa por nuestro pueblo, cuando va para las barrancas, porque nuestro pueblo era el lugar de paso obligatorio. Así es. De los viajeros y de las tropas. Por acá también pasó San Martín en su marcha a la gloria en San Lorenzo. Claro, y Belgrano, en su marcha al Paraná, también pasó por acá. En la creación de las dos baterías, Libertad e Independencia, él notifica al gobierno de que había creado una bandera con los mismos colores de la escarapela. ¿De qué gobierno hablamos? ¿Del triunvirato? Exacto. Bien. Del triunvirato. El gobierno le ordena suprimir el acto, pero en el mismo momento en que la orden va para Paraná, ya Belgrano había recibido la orden de hacerse cargo de los restos del ejército del Alto Perú, después de la primera expedición al Alto Perú, y no es informado a tiempo. Entonces enfunda la bandera y marcha hacia el norte sin tener conocimiento de la orden expresa del gobierno de anular el acto de esa jura que había hecho con el personal de las baterías. ¿Y por qué se oponía el gobierno central? No lo sabemos, pero me imagino que pensaban que la bandera debía ser algo creada por el mismo gobierno,
y no por un jefe de tropas. Claro. Esa misma bandera enfundada va a ir a Tucumán y a Jujuy, y el 25 de mayo de 1812 hace jurar esa misma bandera ante las tropas del ejército del Alto Perú, más o menos organizada, y el pueblo jujeño. Desde lo alto del Cabildo, el mismo Belgrano, sosteniendo la bandera, hace que se jure por el pueblo y por las tropas allí formadas. El mismo cabildo que existe hoy en Jujuy. Exacto, el mismo cabildo. Esa bandera, no sabemos cómo fue, esa primera bandera de Belgrano, porque él dice, la mandé a hacer celeste y blanca al igual que la escarapela. No sabemos si eran franjas horizontales, verticales, pero sí que era celeste y blanca. ¿Hay alguna diferencia entre bandera y estandarte? Sí. La bandera va al frente de los cuerpos militares. El estandarte a nivel subunidad, a nivel unidad, y son diferentes. Por eso son diferentes los estandartes que la bandera, que es igual para todos. Ahí apunta la pregunta. En sus orígenes, nuestra bandera, he leído algunos historiadores hablan que era un estandarte con franjas verticales. Sí. No hay documento que avale esa teoría. Pero hasta ese momento tengamos en cuenta que los ejércitos que se enfrentaban, los patriotas y los realistas, llevaban la misma bandera. Claro. Había que crear algo que identificara a las tropas o a los cuerpos militares nacionales. Sí, y aparte motivar espiritualmente a las tropas patriotas para que reconocieran una enseña que los representara. Claro. Belgrano asume y en su retirada a Tucumán, porque ya las tropas realistas ya estaban entrando por Jujuy y Salta, debe ordenar al pueblo jujeño algo histórico que prácticamente no ha hecho ningún pueblo hasta ese entonces, pero sí que después fue copiado por otros jefes militares. ¿Te referís al éxodo? Al éxodo jujeño. Claro. Una verdadera muestra de amor hacia el jefe y hacia la causa, porque tuvieron que abandonar todo, y lo que no se podía llevar hacia Tucumán debía destruirse, claro, para que no cosa de no dejar claro. nada utilizable al enemigo en su entrada. Hacia Tucumán obtiene el triunfo en el Río de las Piedras, y después la histórica batalla de Tucumán, que realmente fue un mérito de Belgrano y de los jefes que lo acompañaban, como Lamadrid, Díaz Vélez y tantos otros que realmente eran guerreros totales, ¿no? Eustoquio Díaz Vélez. Sí. O la gente le dice Eustaquio. Sí. Es Eustoquio. El verdadero nombre. ¿Me permite que hagamos un puntito y vamos a la primera pausa? Sí. Adelante. Seguimos entonces con nuestro invitado, el teniente coronel, el retiro de nuestro ejército argentino, Horacio Enrique Morales, perdón. Les recuerdo nuestros teléfonos: 4753-5433, 4754-8784. Acabo de cometer un error porque nuestros teléfonos son 4713-2517, 4754-8784. Lo voy a repetir: 4713-2517, 4754-8784.
Continuamos, Horacio, que está muy interesante esto. Sí, nosotros estamos viendo que Belgrano está al frente por disposición del gobierno de llevar adelante una campaña militar. Pero a diferencia de José de San Martín, que esa fue realmente su formación desde los 11 años, Belgrano no. Belgrano, que nace porque junio es el mes de Belgrano, nace y muere. Nace un 3 de junio, que también acá se denomina el 3 de junio como el Día del Inmigrante Italiano, en razón del padre, claro. Domingo, que genovés, de la región de Oneglia, ¿sí? Bellegrano, Bellegrano era el verdadero apellido de Belgrano. Él ingresa al Real Colegio de San Carlos en 1783 y en 1786, por recomendación de su padre y porque él quería también, viaja a Europa con su hermano Francisco. Los Belgrano eran 16. Uno murió muy pequeño, sobrevivieron 15. Los dos hermanos Belgrano van a Europa, a España. Manuel ingresa primero en la Universidad de Salamanca, donde hace una muy buena carrera, y luego pasa a Valladolid, donde primero se recibe como bachiller en leyes y 3 años posterior obtiene de la misma Universidad de Valladolid el título de abogado, que eso era lo que él tenía en mente estudiar, aunque su padre lo había mandado para que estudiara del comercio. Claro, claro. Tal es la actuación en los estudios que el rey Carlos IV lo va a nombrar ya desde allá secretario del Consulado de Buenos Aires, que en ese momento se iba a comenzar a conformar. Y ya viene con un título real, secretario del Consulado, que va a ejercer con una meticulosidad, con un profesionalismo. Está perfectamente documentado, más con las memorias anuales del consulado detalladas de todo lo realizado durante el año. Y asimismo va a trabajar como periodista, y fue un excelente periodista. Ayudó a la creación de diarios como el Telégrafo Mercantil, el Semanario de Agricultura y Comercio, y en varios trabajó como periodista. Por eso él no fue su formación militar, lo único que tuvo fue que el virrey Ceballos en 1797 lo designa capitán de las milicias urbanas. ¿Pero qué era eso? Era un cargo más simbólico que efectivo, porque no había adversario. Las únicas tareas que podía haber era algún ataque pirata, tareas de represión de contrabando, pero no una agresión como después se va a dar en 1806 y 1807. La paz virreinal. Perdóname, Horacio. ¿No fue redactor también de la Gaceta de Buenos Aires? Sí, también. Claro, también, también. Moreno. Sí. Esas milicias urbanas tenían 1 o 2 veces por semana instrucción de movimiento, de formaciones, de tiro, pero no conformaban cuerpos. Por eso en 1806 los toma de improviso. Belgrano participa, pero cuando los ingleses se hacen cargo del gobierno de Buenos Aires, porque hay que tener en cuenta que tuvimos gobierno inglés durante 47 días
y con la bandera inglesa flameando en el fuerte. 47 días. Bedford obligó a todos los funcionarios públicos a que prestaran juramento a la corona británica. Belgrano se negó y fue a la República Oriental del Uruguay. Fue uno de los pocos funcionarios que no juró obediencia a la corona británica. Todo eso tenemos que conocerlo, tenemos que decirlo, que tuvimos gobierno inglés, que los oficiales ingleses fueron hospedados en las mejores casas de Buenos Aires, de las mejores familias de Buenos Aires, y algunos participaban de las reuniones, claro. Y muchos de ellos después quedaron. Así es. Pero para 1807, Liniers, en septiembre de 1806, ya comienza a conformar los cuerpos militares, y uno de ellos es el cuerpo de húsares y el de patricio. Y Belgrano va a formar parte de ese cuerpo, y ahí va a comenzar a recibir instrucción militar. Pero a recibir instrucción militar, de repente después de jefe de patricio y jefe del ejército del norte hay una distancia muy grande, pero a pesar de todo lo hizo en forma eficaz, con un patriotismo a toda prueba, y realmente por eso es que año a año debemos rendir homenaje a estos hombres que son los que forjaron nuestra nacionalidad, nuestra patria, porque después de Tucumán siguió hacia Salta y ahí obtuvo la gran victoria de Salta, que fue la batalla más importante que libró Belgrano. Pero ¿qué pasaba? Y San Martín lo va a decir en ese momento, y nosotros lo sabemos. La conducción llega hasta donde llega el apoyo logístico. Tal cual. Más allá, Tal cual. falla la conducción y sobrevienen los contrastes. ¿Qué nos pasaba? Primera expedición al Alto Perú, Suipacha, y después, Suipacha. cuando entramos al Alto Perú, vienen los contrastes. Suipacha debuta Martín Miguel de Güemes, era capitán. Sí, Fue el primer combate de la independencia. Sí, y estuvo presente en en los combates contra las invasiones inglesas, También. porque estaba También. en un cuerpo fijo, en una compañía de Salta que estaba Así es. asentada en Buenos Aires. Así es. Y es el único caso de una carga de caballería que toma un buque. Ah, sí, claro. Sí, sí. Un buque. Tengo bien presente el hecho. Que había quedado fondeado ahí no conocían los ingleses los movimientos de la marea, queda fondeado el barco, y Güemes, a pedido de Liniers, lo toma como con una carga de caballería. Y en la segunda invasión y en la segunda expedición al Alto Perú pasa lo mismo. Las tropas son triunfantes dentro del territorio, Tucumán, Salta. Pero cuando nos adentramos y las líneas logísticas se extienden y comienzan a fallar, es cuando vienen los contrastes. Lo mismo para los realistas. En el Alto Perú triunfaban, y cuando se adentraban en nuestro territorio sufrían los contrastes. Va a pasar después a pesar de los consejos de San Martín, va a pasar con la tercera expedición al Alto Perú. Pero Belgrano, primero, cuando fue secretario de la Junta, que fue la expedición al Paraguay, sin ninguna experiencia, se le encarga, con un reducido ejército, mal armado, mal disciplinado, mal instruido, intentar que Paraguay aceptara los hechos de Mayo y la Revolución de Mayo, Claro. cosa que no consiguió. En su camino hacia Paraguay, porque Belgrano, por donde pasaba, dejaba su huella. Fundaba ciudades.
Curuzú-Cuatiá y Mandisoví, hoy grandes ciudades, fueron fundadas por Belgrano en su paso hacia el Paraguay. Al ser derrotado en Paraguarí y Tacuarí, sufre el primer proceso jurídico militar que tuvo Belgrano, y después de esta segunda campaña al Alto Perú, después de los contrastes de Vilcapugio y Ayohuma, sufre el segundo proceso militar, porque los uniformados, cuando sufren derrotas o contrastes, son juzgados. Claro. No así otros sectores de la sociedad, que quizás son premiados. Así es. Pero el uniformado, cuando sufre una derrota, es investigada su conducta. Y así se hizo con Belgrano. Y prestaron testimonio la mayoría de los oficiales, y todos con un absoluto apoyo a quien había sido su jefe en esos momentos. Y fue sobreseído de los dos procesos jurídicos militares. Si me permitís un bocadillo, pasó con Malvinas. Exacto. Pasó con Malvinas. Exacto. A pesar de la actuación de las fuerzas nacionales, que recibieron los mejores elogios del enemigo, nosotros juzgamos. El propio Jeremy Moore habló cuando el 14 de junio, el día de la máxima resistencia, porque no hay que hablar de rendición, hay que hablar de cese del fuego. Que fue un cese del fuego. Fue el cese del fuego, no hay que hablar de ambos bandos. Exactamente, de ambos bandos. No hay que hablar de rendición, eso es desmalvinizar. El día de la máxima resistencia, hace muy pocos días, las fuerzas inglesas no soportaban una semana más de combate. Exactamente, lo reconoció posteriormente Jeremy Moore, el comandante jefe de las fuerzas británicas. Retomemos Belgrano. ¿Qué pasó con nuestra bandera mientras tanto? Bueno, ¿qué metamorfosis sufrió la bandera y qué avatares fue sufriendo nuestra bandera? De ahí tenemos que saltar a... porque después de haber sido juzgado, sobreseído, ¿no?, es enviado como diplomático con Zarratea y Rivadavia a Europa. Va a volver en 1815 y va a ser nuevamente enviado a Tucumán cuando se conforma el Congreso de Tucumán, como uno de los asesores, y él ilustra a los congresales sobre toda su experiencia en Europa y cómo se iba imponiendo la monarquía como forma de gobierno. Mientras tanto, mantenía una correspondencia con Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, que estaban en Río de Janeiro, como consecuencia de la invasión de Napoleón. Efectivamente, Pepe Botella. Eso fue cuando en 1808 Napoleón pone a su hermano el rey de Nápoles. Exactamente. El rey de Nápoles. Así es. Que mal llamado Pepe Botella, porque no tomaba otra cosa que agua, y era bastante ilustrado a pesar de las críticas que le hicieron. ¿Cómo la historia lo conoce como Pepe Botella? Bueno, en España, como una forma irónica, se lo llamó, pero era un hombre más o menos preparado. Bien. Más o menos preparado. El Congreso de Tucumán es el que va a aprobar la bandera nacional, creada por Belgrano, ya con sus tres franjas, ¿no? La que conocemos. Rivadavia las había cambiado, había alternado los colores, ¿no es cierto? Sí. Rivadavia alteró muchas cosas. Sí, entre otras cosas, los colores de nuestra enseña patria. Dio de baja al regimiento de Granadero y dio de baja a José de San Martín. Así es. Porque cuando San Martín decide irse a Europa con su hija, Rivadavia le entrega su pasaporte a nombre de señor Don José de San Martín. Así es. Porque ya no ostentaba en nuestro país el grado de general que había tenido. Así es. Sí, Rivadavia alteró los grados. Pero es el Congreso de Tucumán
el que ya aprueba para siempre nuestra bandera nacional. Como la conocemos hoy. Como la conocemos hoy. Y Belgrano, junto con San Martín en Cuyo y Güemes en el norte, son los que sostienen realmente que se pudiera realizar el Congreso en Tucumán, porque se eligió el peor lugar, Tucumán. Si bien se lo quiso alejar de Buenos Aires, pero podría haber sido en otra. Tucumán estaba ahí nomás cerca de. Se realizó el Congreso gracias al valor y al heroísmo de Güemes y sus gauchos. Sin ninguna duda, los informales. Contuvo 8 invasiones realistas, sin ninguna instrucción, como podían. Pero el Congreso se pudo realizar y porque insistió Belgrano ante los congresales y San Martín desde Cuyo en su correspondencia a los congresales de Mendoza, entre ellos Godoy Cruz, para que se aprobara cuanto antes. Estábamos en julio de 1816. No se podía abrir la campaña si primero no se declaraba la independencia en nuestro país. Claro, no podíamos ir a buscar la libertad de otros países, del país vecino, si primero no obteníamos la nuestra. Y la campaña se debía realizar en enero o a más tardar en febrero, porque ya después si no había que se cierran las cumbres y había que esperar otro año más. Por eso la urgencia de. Absolutamente. Pero los que sostuvieron eso fue Güemes en el norte, San Martín en Cuyo y Belgrano en Tucumán, asusando a los congresales para la declaración de la independencia. Que también le debemos bastante de nuestra independencia a Belgrano. Te quiero hacer unas preguntas puntuales. Se habla de la bandera de Macha y se habla de la bandera de Ayohuma. Sí, sí. ¿Cómo es eso? En Macha, la capilla de Macha, un sacerdote haciendo tareas de limpieza encuentra detrás de un cuadro una bandera celeste y blanca, pero de unas medidas que no son mayores de las que podrían llevar un abanderado al frente de un cuerpo militar. Esa la encontró en 1800, estuvo más de 70, 80 años ahí escondida. En 1850, 57, por ahí, 58. Sí. Se decía que esa podía haber sido la bandera, pero por las medidas era imposible que haya sido llevada al frente de las tropas para prestar juramento. Y la bandera, porque las banderas, hay un trabajo muy importante, son las banderas creadas por Belgrano. Los colores, las franjas son las mismas, pero banderas de Belgrano hubo entre 3 y 4. Sí. Pues habla también de bandera de Tucumán. Sí, que esa tiene que ser la misma que fue de las barrancas del Paraná hacia el norte. Se habrá confeccionado esa bandera que se encontró en Macha. Bolivia, digamos, Macha, ¿no? Sí, claro. Bolivia. Claro. Era el Alto Perú. El Alto Perú. Sí. Porque después de Salta, Belgrano recibe un premio de 40.000 pesos. Las famosas y escuelas. él la destina para que se levanten 4 escuelas: Tarija, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán. La única que se levantó fue la de Tarija, que quedó después en Bolivia. Así es. Las otras 3 no, y en 1990 y pico no se levantó la escuela, pero como un homenaje a Belgrano se repararon, se pusieron las 3 escuelas que faltaban. Horacio, contanos un poco el tema del Sol de Mayo, sus orígenes y el significado, y en alguna época
se decía que el sol solo estaba en las banderas de guerra o en los buques y fortalezas, Sí. y después se cambió esto y el sol forma parte de la enseña patria. Hoy sí, claro. El sol lo acuña la Asamblea del año 3 en su moneda. Así es. Tiene 32 rayos, 16 rectos, 16 flamígeros y alternados uno y otro, 32 en total. 32 en total. Rivadavia es el que dispone que la bandera con sol debe estar al frente de los cuerpos militares y en los edificios públicos. Uh-huh. Eso siguió hasta en 1938, que ya se designa el 20 de junio como el Día de la Bandera, con el presidente Marcelo Ortiz. Ahí se pone de que la bandera debe ser la bandera azul y blanca para todas las ocasiones, y la bandera con sol para los mástiles, para las fuerzas militares y para los edificios públicos. Y en 1995 se dispone que la bandera con el sol es para todos los argentinos. Claro. Y en la Orden del Sol de Mayo, es decir, porque nuestro ejército argentino es el Sol de Mayo precisamente su logo, su emblema, y Sí. obviamente está relacionado con el Sol de Mayo, que también se llamaba el Sol incaico. Claro, sí. Viene de ahí, y los colores no se sabe si los eligió del manto de la Virgen, si eran porque eran los colores de los Borbones, pero el Sol de Mayo es el que va a estamparse en las banderas de guerra, fundamentalmente. Inclusive hay un protocolo para las banderas, obviamente, que las medidas son distintas para las banderas de ceremonia. Sí. Inclusive el material con que se elaboran son distintos. Sí. También está reglamentado en qué casos se enarbora la bandera, en qué casos se iza, en qué casos está a media asta. Exacto, cuando es todo un protocolo que debe ser cumplido en cuanto a las medidas, en cuanto a los colores, que debe ser celeste y blanca. En el año 2001 en el Congreso un diputado presentó que la bandera no debía ser celeste blanca, sino azul y oscuro. Azul oscuro, sí. Eso despertó la reacción de la Academia Belgraniana, el Instituto Belgraniano, de muchas instituciones históricas, que la verdadera era la celeste y blanca, porque eso era lo que había dispuesto Belgrano en su oportunidad. Las medidas, sí, son de acuerdo a los mástiles, la altura de los mástiles, las banderas de ceremonias que llevan los abanderados de los institutos, también tienen sus medidas, las medidas de cuánto deben de medir las franjas, las banderas nunca deben ser dobladas. Claro, cuando se va a destruir una bandera, claro, o cuando se arría el pabellón. Cuando se arría el pabellón es una forma, primero no debe tocar el piso. En absoluto, nunca. Y debe ser ir envolviéndose de tal manera que el sol quede siempre arriba claro. del... Y cuando se destruye la bandera se debe labrar un acta. Se labra un acta con los testigos. Primero se la corta en las 3 franjas. Así es. Se debe cortar las 3 franjas, después se incinera y queda constancia escrita, pero jamás debe ser lavada, porque es como sacarle la gloria que lleva la bandera ahí, sino que cortada en franjas,
se hacen las actas, los testigos firman y se incineran las franjas por separado. 2 preguntas más. En caso de lluvia y de noche, ¿permanece izada la bandera? No. Al caer el sol, la bandera debe ser arriada. Debe ser arriada. La famosa formación de la tarde. Hasta la salida del sol. Claro. Nosotros estamos acostumbrados a ver en algunos lugares que la bandera queda durante toda la noche, hasta el otro día. Así es. Pero no, debe ser una ceremonia como se hace en todos los cuarteles, en tantas instituciones, que se hace con una formación, con corneta o con tambor, pero el arrío a la caída del sol. Inclusive en los edificios públicos, la bandera debe estar ubicada siempre a la derecha, mirando a la puerta de salida, como que uno va saliendo mirando a la derecha. Claro. Ahí debe estar ubicado. Lo mismo que en los proscenios, en los escenarios, la bandera siempre argentina siempre debe estar a la derecha. Sí. ¿Me permitís que vayamos a la última tanda? Bueno. Por favor. Nos quedan 7 u 8 minutos de programa. Ya son las 17:52 minutos. Horacio, yo te pediría, como hago siempre, una reflexión, un remate, lo que te parezca de interés, y lo hablamos con el teniente coronel Morales en la tanda, como buen docente que es. Hemos hecho una prieta síntesis de todo esto, porque obviamente que esto da para hablar mucho tiempo, porque por razones de tiempo obviamente hemos dejado muchísimas cosas afuera. Sí. Manuel Belgrano no es un hombre que había nacido para la campaña, para vivir de la campaña. Tenía algunos problemitas de salud, pero jamás dejó de cumplir alguna de las órdenes que se le impartió. Es más, fue un exceso de celo, de patriotismo, de lealtad. No tanto San Martín, que cuando se tenía que plantar se plantaba, y cuando tuvo que desobedecer al gobierno central desobedeció en 2 oportunidades. Belgrano no. Belgrano fue un hombre que cumplió a rajatabla todo, sabiendo que no tenía los medios para combatir o para triunfar, pero jamás dejó de cumplir la orden emanada. Su salud lo fue deteriorando a tal punto que en 1819 pide el relevo y viene a Buenos Aires como puede, ya con su salud muy deteriorada, y va a ir primero a la quinta de San Isidro, quinta familiar, porque ahora vamos a hablar de otra quinta que tuvo acá en nuestro pueblo, en San Martín, en Pedriel. En Pedriel, sí. El caserío de Pedriel fue quinta de de la familia Belgrano, y ahí cumplió prisión preventiva rigurosa durante el segundo procedimiento jurídico militar. Estuvo con prisión preventiva en nuestro pueblo. Detalle desconocido, Detalle desconocido. Tuvo 2 meses ahí. Pero en 1820, que está en la quinta de San Isidro, por razones del duro invierno, viene a Buenos Aires, a la casa paterna, y el 20 de noviembre, el 20 de junio, fallece a las 7 de la mañana en la más absoluta pobreza. Tal es así que tuvo que ser puesto en un cajón de pino, y la lápida que se colocó de acuerdo a su pedido en la iglesia Santo Domingo, Nuestra Señora del Rosario, el convento dominico. Nuestra Señora, él pidió ahí porque era donde iba todos los días con su madre de niño, vivían al lado los Belgrano. Ahí fue sepultado. Los funerales se hacen una semana después, el 28 de junio, y en 1903 se inaugura el hermoso mausoleo que fue levantado en su homenaje en el atrio del convento de Santo Domingo,
y ahí fueron llevados los restos que se pudieron encontrar en la sepultura de la iglesia, y descansan en ese mausoleo desde 1903, gobierno de Julio Argentino Roca. El mármol de la lápida era el mármol de la cómoda familiar. De la cómoda familiar, que estaba rota inclusive. Que estaba rota. Y en otro momento vamos a contar, Horacio, el famoso episodio de la sustracción de las piezas dentarias de Belgrano. Un par de piezas dentarias. Que es todo un hecho histórico anecdótico en nuestra historia argentina. Sí. Horacio, te agradezco mucho todo este tiempo. No, gracias a ustedes por la paciencia, que esto sirva para que nos busquemos un poco más, indaguemos, leer, profundizar un poco más, y porque nuestra historia patria tiene unas páginas hermosas para disfrutarlas, como uno disfruta cuando las lee, cuando está en algún acto académico o en algún programa como este, donde el público puede escuchar algo distinto de lo que está acostumbrado semanalmente. Muchas gracias. Ha sido el teniente coronel de nuestro retirado, de nuestro glorioso ejército argentino, Horacio Enrique Morales. Rápidamente quiero leerles a ustedes una nota aparecida en la Propova, Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires, con la firma de don Carlos Mazacane, secretario adjunto de Apropova, suboficial principal retirado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Dice así: la crónica policial se basa en sangre y hace su agosto. En este frío invierno donde la delincuencia domina y enluta a nuestra familia, encuentra a su paso los habitantes de la provincia que vivimos con miedo de solo pensar: ¿cuándo nos tocará? Hace 2 años quienes votamos esperanzados y las actuales autoridades creíamos haber hallado a quienes nos pondrían a cubiertos de estas lacras y terminaríamos con nuestros padecimientos, pero nada es así. El fracaso es abismal, y si no, es incompetencia total, y se suma a todo esto lo culposo de la mentira. Continúa con el discurso de las mafias enquistadas en la fuerza policial. Claro que hay delincuentes mimetizados en la policía, los hay en todas partes y profesiones en el mundo, pero de allí a presentar a toda una fuerza como una gran asociación ilícita, solo se le puede ocurrir a quienes intentan utilizar una porción de desgraciados para lavar su manifiesta frustración. Después de haber pregonado a los 4 vientos, cuidaremos a quienes nos cuidan. Han sido hasta ahora la decepción de quienes esperábamos ver la capacidad de producir gestiones exitosas en materia de seguridad. Es indudable que no le llega el clamor de la población honesta, que es la que hace la provincia día a día. Queremos seguridad, queremos tranquilidad para nuestros hombres y mujeres, queremos vivir construyendo esta comarca en paz. Agote, jueves 14 de junio del 2018, Carlos Roberto Mazacane, secretario adjunto de Apropova. Quien les habla adhiere y suscribe en un todo las palabras del camarada y amigo don Carlos Roberto Mazacane, secretario adjunto de Apropova, Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires. Nos estamos con ustedes reencontrando, Dios mediante, el próximo martes, como siempre, a las 5 de la tarde, en AM 1580, Tradición, hablando de seguridad. No se vayan todavía, que hay una sorpresita de un par de minutos. Hasta el martes que viene, que Dios los bendiga.
Cambie la totalidad de llaves de su hogar o oficina si pierde aunque sea solo una.